A lo largo de estas últimas semanas y evidentemente a raíz de la reciente publicación de mi nuevo libro El naufragio sereno, que es un libro que está muy destinado a darte herramientas, recursos y una comprensión profunda sobre cómo funcionan las crisis, pues precisamente en los últimos episodios te he estado hablando muchísimo de procesos críticos. Y tal vez puede que no sepas identificar si estás o no estás en un proceso de crisis, porque lo cierto es que cuando uno está en un momento bajo, puede identificar malestar, con suerte puede identificar algunas emociones, pero crisis como etiqueta, como concepto, a lo mejor lo vemos como algo demasiado dramático, ¿no? Como que las crisis suceden cuando hay un estruendo enorme en nuestra vida, y lo cierto es que sí, ahí también entran las crisis, pero también puede pasar si, por ejemplo, acabas de tener una ruptura de pareja, si acaba de entrar un nuevo miembro en la familia porque acabas de ser madre o acabas de ser padre, si te vas de un trabajo o empiezas en otro. Es decir, cuando hablamos de crisis, el concepto es muy amplio. Así que en el episodio de esta semana, precisamente lo que te quiero hablar es de esas pistas, esas pequeñas pautas que pueden ayudarte a identificar si estás o no estás en un proceso de crisis. Obviamente vamos a hacer, antes de hablar de estas pistas, ¿no? Vamos a definir bien el término de crisis, tal y como lo entiendo yo, para así que puedas acceder, ¿no?, a recursos y herramientas que te ayuden a transitar estos momentos con calma y serenidad, que este es ni más ni menos que el propósito de El naufragio sereno. Así que, si quieres saber un poquito más sobre el momento vital en el que te encuentras, te recomiendo muchísimo que te adentres en este episodio de esta semana. Así que vamos a ello. Empezamos. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Antes de entrar en materia, deja que te puntualice que el objetivo de este episodio no es en ningún caso que te autodiagnostiques un estado de crisis, ni mucho menos. El objetivo de este episodio es que hagas una reflexión interior, es que mires dentro, que te des cuenta de en qué punto estás en tu vida, si estás en un momento, digamos, de reposo o estás en un momento de acción, ahora lo hablaremos, ¿vale? Y que en caso de que estés en un punto en el que el cambio esté formando parte de tu cotidianidad y por lo tanto necesites accionar, que te des cuenta de qué es lo que necesitas mover, ¿vale? Ni más ni menos. Entonces, para poder adentrarnos bien en la identificación de un proceso crítico, de un estado crítico interno, primero necesitamos saber de qué nos estamos refiriendo, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿De qué hablamos? Bien, pues desde mi punto de vista, cuando estamos hablando de una crisis, de lo que estamos hablando es de ese momento en el que aparece un corte en el flujo de la cotidianidad. ¿Eso qué significa? Que yo estoy en un momento, digamos, de una cierta rutina, de una cierta constancia en mis hábitos diarios, ¿no? No pasan demasiadas cosas y de repente pasa algo. Este pasa algo pueden ser cosas que vienen de fuera, es decir, totalmente inesperadas, como puede ser, pues yo qué sé, una ruptura de pareja, puede ser la muerte de alguien, ¿no? La pérdida de un trabajo, ese tipo de cosas, ¿vale? O también puede ser de tipo interno, que de repente se cruza por mi mente algún tipo de pensamiento que abre o cierra posibilidades. Tú imagínate, para que me entiendas, que, yo qué sé, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos, ¿no? Que tú estás pues con tu pareja en una cierta rutina, en una cierta cotidianidad, y de repente aparece un pensamiento por tu mente que empieza a generar una serie de dudas que abre o cierra posibilidades, ¿no? Y empiezas a plantearte si esa es la persona con la que quieres estar o no, qué es lo que está pasando. Es decir, el flujo de la cotidianidad se corta. Ese piloto automático en el que estabas imbuido se corta de repente y empieza abrirse, ¿no?, como nuevos campos de opciones. O te voy a poner otro ejemplo, pues estás en el trabajo, es un trabajo estable, fijo, que más o menos estás más o menos bien, tal, y de repente aparece la idea de que
a lo mejor no estás en el lugar adecuado, a lo mejor esto no es lo que has venido a hacer, a lo mejor, ¿vale? Empieza a surgir la duda. En ese momento es cuando digamos que lo de siempre ya no vale. Es como que, desde mi punto de vista, lo que sucede es como que la conciencia se abre paso, ¿vale? Y empiezan a aparecer nuevas opciones. Y ante estas nuevas opciones, claro, eso genera un movimiento interno irremediablemente que tal vez luego se acabe convirtiendo en un movimiento externo. Esto hablo obviamente de la opción interna, ¿no? Es decir, cuando esta crisis surge por un cambio de percepción interno, porque ha pasado algo internamente que nos abre nuevas posibilidades. Puede suceder, lamentablemente, que esto venga de fuera, ¿no? Lo que te decía, y que sea porque has tenido una pérdida de pareja, porque el trabajo, por ese tipo de cosas. En ese momento tú no has decidido nada, no ha sido algo tuyo, sino que ha venido de fuera. Sin embargo, fíjate que en ambos casos lo que hay en común es que en ninguna de las dos variables hay la decisión consciente. Es decir, en la parte que digamos que se mueve internamente, lo que ha sucedido, tú no lo has decidido conscientemente, pero es algo que ha pasado a través de ti. Es decir, de repente esa idea, ese pensamiento, ¡pum!, se ha colocado en tu mente, ¿no? Y cuando es algo que viene de fuera, digamos que es la vida la que ha articulado para que eso se presente en tu momento presente, valga la redundancia. ¿Eso qué significa? Que hay una parte de incertidumbre, de transitoriedad vital, de impermanencia, es decir, estamos en constante movimiento, no podemos quedarnos estancos en nuestros pensamientos, igual que no se puede quedar la vida estanca en sus acciones. Por lo tanto, aparecen estímulos constantemente y la cuestión no es qué es lo que sucede, porque eso no lo podemos controlar, pero sí que la cuestión es, como siempre, qué es lo que hacemos con ello. ¿De acuerdo? Entonces, todo aquello que genere este corte en el flujo de la cotidianidad es susceptible de ser considerado una crisis, grande o pequeña. Es más, te diré, por ejemplo, que normalmente las crisis están muy vinculadas al estrés. ¿Al estrés por qué? Pues porque lo mismo, porque digamos que en las rutinas, ¿no?, del piloto automático que tenemos ya incorporadas, donde el gasto energético está más o menos controlado, cuando de repente aparece una nueva variable, ¡pum!, todo el sistema se desestabiliza para poder hacer frente a esta nueva situación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de cambio, de lo que estamos hablando es sí o sí de estrés, ¿vale? El cuerpo de una forma u otra más o menos se estresa, otra cosa es la capacidad que tengamos nosotros de regular este estrés. Y por lo tanto, cuando aparece un corte en el flujo de la cotidianidad, esto es sinónimo de cambio y cambio es sinónimo de estrés. De manera que las crisis, los cambios, están muy vinculadas al estrés. Por lo tanto, es importante entonces saber cómo regular el estrés. Y te contaba esto porque hace muchos años se estipuló una escalera, ¿no?, de las distintas cosas que provocaban el estrés, y entre estas cosas habían cuestiones maravillosas como tener un hijo, como las fiestas de Navidad, incluso este tipo de cosas, o venían también a situaciones pues como la pérdida de un ser querido, como pues la pérdida de un trabajo, una discusión, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque normalmente asociamos las crisis con cuestiones absolutamente terribles, ¿no?, con pérdidas de muchísimo sufrimiento, cuando a lo mejor, pues si me cambio de trabajo puedo experimentar una pequeña crisis, porque estoy pasando por un momento como de incertidumbre en el que me planteo muchas cosas, ¿no? Porque mi nueva identidad se está poniendo en entredicho, ¿no?, o se está renovando, porque acabo de ser madre o acabo de ser padre, entonces de nuevo, ¿no?, vivo una situación un poco distinta, me tengo que readaptar, ahí puedo estar viviendo una pequeña crisis, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sucede? El tema es que nuestra mente, que tiene como función principal la supervivencia, el cambio lo lleva bastante regulín, no le gusta demasiado, porque bueno, hay un desgaste energético bastante grande en la readaptación, ¿no?, a la nueva situación. De manera que depende de cómo estemos de entrenados en nuestra calma y serenidad, en nuestra regulación emocional, en nuestra regulación del sistema nervioso incluso, ¿no?, que está todo relacionado, pues lo vamos a vivir de una manera
más o menos dramática. Así que en definitiva, de lo que estamos hablando es de que a lo largo de tu vida puedes experimentar distintos tipos de crisis y no todas van a tener la misma intensidad y la misma profundidad. Puedes estar viviendo o puedes vivir crisis de tipo emocional por no saber cómo regular según qué emociones, crisis más de tipo existencial, quién soy, dónde voy, con quién, ¿no? Que esas son las 3 grandes preguntas, crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿Cómo me expreso en el mundo? ¿Cómo se manifiesta este personaje que estoy interpretando? Crisis de tipo laboral o crisis de tipo financiero, ¿no? Entre muchísimas otras. Hay, por ejemplo, una crisis de la que se habla más bien poco, creo yo, que son las crisis de transición, ¿no? Entre edades. La que normalmente tenemos más en mente, ¿no? Es de la edad de la adolescencia, la edad adulta. Pero de la edad adulta a la vejez, ahí también se puede producir un proceso de crisis, o incluso, ¿no? Cuando una mujer pues, pasa a ser madre, ¿no? Lo que se le conoce como la madrescencia, que hay un proceso de adaptación y ahí también puede haber una crisis. Entonces, es lo que te decía, se pueden experimentar de muchos tipos y no todas van a tener la misma intensidad ni la misma profundidad. Esto va a depender de cada uno y de lo que la vida le depare a cada uno. Así que, ¿qué es importante aquí? Más allá de poner una etiqueta de qué tipo de crisis estoy viviendo, porque a lo mejor se han juntado muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor pues acabas de ser madre, ¿no? Como es mi caso, y eso genera pues una crisis de identidad, o una crisis existencial, o una crisis laboral, ¿no? Es que a cada uno le pilla como le pilla. Entonces, más allá de etiquetar qué tipo de crisis es el que estoy viviendo, a mí me parece importante tener en cuenta cuáles son las señales que nos puedan indicar que estamos efectivamente pasando pues, por un proceso de crisis. La primera señal de todas tiene que ver con una sensación de desorientación, ¿no? De incertidumbre. No sé hacia dónde voy, no sé lo que me espera y además, más allá de la incertidumbre, porque desde mi punto de vista es algo como muy humano sentir la incertidumbre, aparece como una falta de confianza en los propios recursos, porque la incertidumbre nos acecha en todo momento, en cada instante, en cada segundo de nuestra vida. La incertidumbre está ahí detrás, no sabemos qué es lo que va a pasar al segundo después. Sin embargo, lo que marca la diferencia es la confianza o desconfianza en las propias capacidades, los propios talentos, ¿no? Por lo tanto, cuando hay una falta de confianza y un exceso de miedo en el futuro y una sensación de desorientación, ahí tenemos que empezar a preguntarnos qué está pasando, ¿vale? Luego, por ejemplo, se experimentan cambios significativos, ¿no? En el estado de ánimo. Podemos estar experimentando exceso de tristeza, de ansiedad, de irritabilidad, de apatía. Ojo con esto porque ya sabes, hace un tiempo que estás por aquí escuchando el podcast, que desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva en la que yo trabajo y muchos otros compañeros trabajamos, no existen emociones ni buenas ni malas, existen emociones agradables o desagradables, pero todas las emociones tienen su razón de ser y nos traen un mensaje. Entonces, no es tanto estoy experimentando tristeza y esto es negativo en sí mismo, sino los cambios de ánimo y la cantidad de tiempo, ¿no? Que estoy ahí, que estoy en ese estado de ánimo, ¿de acuerdo? No hay ningún problema en experimentar tristeza, pero si me paso días experimentando tristeza y no salgo de ahí, no estoy acogiendo el mensaje que la tristeza me está trayendo, pues a lo mejor tengo que empezar a plantearme hacer algo con eso. Otro punto relevante es que, por ejemplo, hay algunas dificultades para concentrarse y también para tomar decisiones. Aquí, en este punto, es donde es absolutamente fundamental 2 cuestiones relevantes. La primera, mindfulness, meditación, que te ayudará a cultivar la concentración y cultivar el foco, ¿no? La atención al momento presente, a tu estado interno. Y la toma de decisiones, si te está costando tomar decisiones tú por ti mismo, porque tienes la cabeza embotada de pensamientos con ideas errantes que van y que vienen, pues obviamente la figura del coach te puede ayudar muchísimo en esta toma de decisiones. No porque el coach tenga que tomar las decisiones por ti, sino porque te va a hacer las preguntas concretas que necesitas para que tú mismo veas la respuesta y veas el camino, ¿vale? Y esto es
fundamental. Cuando vemos eso, ¿no? Que estamos en una especie de neblina, que nos cuesta pues concentrarnos, tomar decisiones, saber hacia dónde vamos, qué queremos y demás, ahí es que probablemente estamos en un estado de confusión muy, muy típico de los procesos críticos. Luego, por ejemplo, está la sensación de que te estás dejando vivir, ¿no? Como que no tienes mucho control en tu vida, como que no eres capaz de regular tus emociones, como que eres una pluma zarandeada por el viento, que es una expresión que seguramente me habrás escuchado varias veces por aquí por el podcast, y en definitiva de lo que habla es de un ceder todo el poder personal a la vida, ¿vale? Y eso está muy vinculado a una actitud inconscientemente victimista que lo que hace es perpetuar esta falta de confianza con los propios recursos, ¿no? La sensación de vivir en un sitio un tanto cruel, un tanto pues injusto incluso, ¿no? Y eso lo que acaba sucediendo es que no tomamos decisiones, es que no nos planteamos cuestiones importantes, simplemente actuamos como un autómata que va en piloto automático, pues día tras día, ¿no? Muy parecido, con siempre las mismas cosas, siempre los mismos patrones de pensamiento, siempre las mismas distorsiones y no salimos de ahí. Y finalmente, una de las señales que para mí es la más inequívoca y que honestamente fue la que a mí me hizo el clic, la que me hizo darme cuenta de que estaba en un momento de crisis, fue la sensación de profunda insatisfacción con la vida, el cuestionarse constantemente cuál es el sentido de la existencia, qué es lo que estoy haciendo con mi vida, ni más ni menos, qué estoy haciendo con esta persona, qué estoy haciendo en este trabajo, qué estoy haciendo con ese tipo de actitudes, ¿no? Y sentirte insatisfecho, insatisfecha constantemente. Para mí, que lo vivía así, era como una piedrecita en el zapato que a cada cosa que hacía, a cada día, ¿no? A cada día que me iba a trabajar, todas estas cosas, se me manifestaba esta insatisfacción, ¿no? De insuficiencia, de que si esto era todo, pues vaya rollo, no era esto lo que yo me pensaba que sería vivir, ¿no? Entonces, este para mí es uno de los puntos clave que indican que algo se está moviendo, que necesitamos hacer una revisión profunda de nuestros valores, de si estamos en coherencia con ellos, de si estamos hablando de cuestiones laborales, si estamos alineados con nuestros talentos y los estamos poniendo al servicio de, si realmente vivimos una vida en coherencia, es que ni más ni menos, ¿de acuerdo? Así que si estás experimentando algunas de estas señales del proceso crítico, por favor, empieza a mirar dentro, a reflexionar, a buscar recursos, a ponerte en contacto con un profesional de la salud mental o hables con alguien de confianza o que te pongas en marcha en todo ello. Tienes el libro como primer peldaño súper valioso para que puedas empezar a entender qué es lo que te está sucediendo y desde dónde poder abordarlo. Y además, la detección de que estás pasando por un proceso crítico no es mucho menos una condena, una invitación a que te sientas mal, sino más bien todo lo contrario. Es la posibilidad de darte cuenta de que hay una enorme oportunidad de crecimiento tras el estado emocional en el que te encuentras en este momento. Y de hecho, si lo que necesitas es inspiración para saberte capaz de salir de este proceso crítico, la semana pasada publiqué un episodio con el testimonio de 5 mujeres absolutamente inspiradoras que pasaron por un proceso crítico y en el episodio pues lo comparten, ¿de acuerdo? O sea, no estás condenado, pero sí que es importante que sepas en qué momento te encuentras. Hasta aquí el episodio de hoy. Te voy a pedir que lo compartas con quien sientas tú a quien le pueda beneficiar, ¿de acuerdo? Y vuelvo por aquí la próxima semana. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado. Aprovecho para decirte que este domingo es el Día del Libro y que qué mejor ocasión para regalarte autoconocimiento, calma y serenidad a través de El Naufragio Sereno, que lo puedes encontrar en elnaufragiosereno.com, y yo vuelvo por aquí la próxima semana con más temas. Un abrazo enorme y que vaya genial. ¡Chao!